Piensa en los inventos más importantes e influyentes que la humanidad haya desarrollado. ¿Y qué te viene a la mente? Para algunos, podría ser la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV. La impresión más rápida de libros llevó a una proliferación de ideas y nuevas corrientes de pensamiento que resuenan hasta el día de hoy. Por ejemplo, la Biblia antes solo estaba disponible en latín y requería que un sacerdote instruido tradujera e interpretara el texto. La impresión masiva de la Biblia en idiomas que podía leer una parte más amplia de la población es una de las cosas que llevó a la Reforma Protestante. O si prefieres un invento aún más fundamental, un pilar sobre el cual descansa prácticamente todo lo que la humanidad ha logrado. Entonces, obviamente, la invención de la rueda fue un momento fundamental en la historia humana. No sabemos quién inventó la rueda por primera vez, y en particular, quién fue capaz de tomar el diseño básico de la rueda y fijarlo de manera estable a una superficie plana como un carro, pero quien lo haya hecho revolucionó tanto la agricultura como el comercio para siempre. Pero sin importar lo que hayas pensado, probablemente no pensaste en el motor a reacción. Bueno, probablemente sí, porque diste clic en este episodio, ¿verdad? Así que viste el título. Pero además de eso, mira, incluso si restringes las invenciones a un contexto más moderno, el motor a reacción no es lo primero que se te viene a la mente. El Internet fue una innovación como ninguna otra que la humanidad hubiera visto antes, conectando al mundo más de lo que creíamos posible, mientras que los avances médicos como las vacunas han salvado miles de millones de vidas. Incluso hoy en día, la Organización Mundial de la Salud estima que de 2 a 3 millones de vidas cada año se salvan gracias a la vacunación. Aún así, el motor a reacción ha hecho más por la humanidad que simplemente proporcionar un aumento conveniente en la velocidad del transporte. El motor y su inventor Frank Whittle son héroes no reconocidos, no solo de la aviación moderna, sino de la invención humana en general. Así que vamos a verlo, ¿de acuerdo? Los primeros años de Frank Whittle. Frank Whittle, nacido en 1907 de padres británicos en Coventry, no parecía necesariamente destinado a inventar uno de los dispositivos más importantes de la época, pero sí tenía algunas ventajas en comparación con el niño promedio. El padre de Frank había crecido en la pobreza y había abandonado la escuela a los 11 años para trabajar en una mina de algodón en Lancashire, pero eventualmente se convirtió en un ingeniero mecánico calificado y dueño de una empresa de ingeniería. Estar disponible para ayudar a su padre y aprender el oficio le dio al joven Frank una experiencia práctica fundamental con la ingeniería y la maquinaria en sus primeros años. Como estudiante, sus maestros lo consideraban algo flojo, pero no sabían de sus frecuentes sesiones de autoestudio en la biblioteca local, donde nació su amor por la aviación. Haciendo aviones a escala como pasatiempo, el joven Frank Whittle soñaba con algún día unirse a la RAF británica, la Real Fuerza Aérea. Una vez que fue elegible, Frank solicitó ser aprendiz, pero fue rechazado debido a su baja estatura. Solo 3 meses después, tras un régimen intensivo de ejercicio y un crecimiento natural, Frank había crecido 3 pulgadas y había ganado una cantidad significativa de peso. Sin embargo, fue rechazado nuevamente por la Fuerza Aérea. Sospechando que su rechazo anterior había hecho que los reclutadores pasaran por alto su solicitud actual, Frank decidió volver a postularse, pero esta vez decidió modificar un poco la verdad y actuar como si fuera su primera solicitud. Esto funcionó, y pronto fue reclutado en la RAF. A la edad de 16 años, en el año 1923, Frank Whittle se presentó al servicio como nuevo miembro de la Real Fuerza Aérea. Para 1926, Frank se había ganado la confianza de sus superiores y le otorgaron una plaza de cadete para que pudiera entrenar y convertirse en piloto y oficial. A pesar de ganarse la reputación de ser algo temerario al volar, sobreviviendo por poco a una falla de motor y destrozando una aeronave al chocar contra un árbol en un día de niebla, Frank también comenzó el trabajo que lo llevaría a su famosa invención, escribiendo una tesis en la que argumentaba que los aviones de largo alcance y alta velocidad solo serían posibles si volaban a mayor altitud, donde la resistencia del aire sería naturalmente mucho menor. Solo 2 años después, el joven cadete se convertiría en oficial piloto, destinado a un periodo completo de servicio. Las notas finales que un instructor había escrito en su bitácora decían que tendía a hacer demostraciones para impresionar y volaba demasiado bajo. Sin desanimarse, el nuevo piloto se uniría a la Escuela Central de Vuelo, obteniendo la calificación de instructor una vez que concluyó su servicio. Pero Frank no había olvidado la tesis que había escrito como cadete. Primeros intentos. Ahora, Whittle se dio cuenta de que en lugar de usar una hélice para producir un chorro propulsor, se podría usar una turbina. La idea llamó la atención del Ministerio del Aire, que vio el potencial de la incipiente teoría de Frank, así que le pidieron que presentara sus ideas al ministerio. Aunque Frank llegó bien preparado con diseños y cálculos, su diseño para un nuevo tipo de máquina voladora fue rechazado por una razón sorprendentemente simple. La tecnología para construirla no existía. Al explicar la decisión, el Ministerio del Aire dijo que, debido a que su diseño era una forma de turbina de gas, se consideraba poco práctico, ya que en ese momento no existían materiales capaces de soportar la combinación de altas temperaturas y altas tensiones que serían necesarias.
necesarias. Aún así, el hecho de que algo no exista todavía no significa que nunca existirá. Más o menos al mismo tiempo, mientras el Ministerio del Aire rechazaba los diseños de Whittle, ellos habían financiado un proyecto en el laboratorio bajo el mando del Dr. A. Griffith para desarrollar una turbina que pudiera impulsar una hélice. Así que, aunque la tecnología aún no existía para validar las teorías de Frank, parecía que el Ministerio del Aire creía que las innovaciones necesarias se lograrían en poco tiempo. Mientras tanto, Frank recurrió a lo que podía lograr por su cuenta. Uno de sus instructores en la escuela de vuelo lo ayudó a solicitar una patente, la cual fue presentada el 16 de enero de 1930 y posteriormente revelada al mundo en la edición de 1932 de la Oficina de Patentes. Desafortunadamente, Frank se vio obligado a dejar que la patente caducara en 1934 porque no pudo pagar la cuota para mantenerla. Esto esencialmente liberó su trabajo al dominio público, y su amplia distribución a través de la Oficina de Patentes aseguró que otras mentes ambiciosas estuvieran expuestas al novedoso diseño de Frank. Sin embargo, con o sin la patente, Alemania también comenzaba a desarrollar su propia tecnología de motores a reacción. El concepto emergente del turborreactor se sumó a los modos de aeropropulsión en desarrollo que el país ya venía investigando, junto con el cohete, el pulsorreactor, el turbohélice, el reactor de ventilador canalizado y el estatorreactor. Sin embargo, incluso cuando su investigación se estancó, Frank se mantuvo ocupado como instructor de vuelo y piloto de pruebas. Algunas de sus tareas incluían enviar deliberadamente aviones fuera de servicio al océano y probar nuevos desarrollos de catapultas para hidroaviones, un trabajo bastante arriesgado para alguien que nunca aprendió a nadar. Como se esperaba de un oficial de carrera, Whittle se inscribió en un curso de especialización, el curso de ingeniería para oficiales en la RAF de Henlow, donde sobresalió, completando el curso de 2 años en 18 meses y obteniendo un impresionante 98% en los exámenes de sus clases. Esto llevó a la RAF a enviarlo a estudiar más a fondo en Cambridge, la Harvard del Reino Unido. ¿Quién escribió esto? Harvard es la Cambridge de América, donde volvió a completar en tiempo récord un curso de 3 años en solo 2 años y obtuvo una calificación de primera clase, que es el equivalente en el Reino Unido a una A. Creo que la A en Estados Unidos, supongo, sería ¿es una A? No importa. Se me está notando lo británico. Pero sobresalir en sus estudios no fue lo más emocionante que le pasó a Frank durante ese tiempo. En mayo de 1935, Frank recibiría una carta que reavivaría sus ambiciones inventivas. Un amigo cercano y también cadete de Cranwell, Rolf Dudley Williams, le escribió a Frank para proponerle recaudar fondos de desarrollo para su diseño a través de capital privado. El par se asoció con otro amigo, James Collingwood Burdett Tyndall, y obtuvieron el respaldo de una firma de banqueros de inversión llamada O.T. Falcon Partners para formar Power Jets Limited, la empresa que finalmente inventaría el motor a reacción en marzo de 1936, inventando el motor a reacción. Mientras el sueño de Frank Whittle de mejorar drásticamente la tecnología de propulsión aeronáutica parecía, figurativamente, despegar, los primeros días de operación de Power Jets fueron todo menos fáciles. Como oficial en servicio de la Real Fuerza Aérea Británica, tanto la participación de Frank en la empresa como la cantidad de tiempo que se le permitía dedicarle estaban severamente limitados. El 25% de su interés en Power Jets estaba reservado para la corona, y aunque se le permitió servir como ingeniero jefe honorario, solo podía trabajar cuando estaba fuera de servicio, y aún así solo por 6 horas a la semana. Como el arquitecto de todo el concepto de un motor de turbina funcional, la capacidad limitada de Frank para participar en la producción y el diseño de su propia invención obstaculizó gravemente el progreso. También había problemas técnicos graves. Por ejemplo, su diseño requeriría un compresor capaz de desplazar 10 veces más aire bajo el doble de presión que los supercargadores modernos de esa época. Sus cámaras de combustión requerían una intensidad de combustión mucho mayor de la que cualquier caldera de los años 20 podía producir, y tendría que ser relativamente compacto y tener la potencia suficiente para accionar el compresor. Como la tecnología aún se estaba desarrollando, eso también significaba que había una falta de contratistas experimentados que pudieran trabajar en el proyecto. Sin importar su genialidad, Frank Whittle y su equipo no podían producir por sí solos un motor a reacción revolucionario completamente desde cero. Así que, al principio del proceso, Power Jets hizo un pedido a la compañía British Thomson Houston para que proporcionara los planos de diseño que Power Jets necesitaría para construir su motor, así como para encontrar lugares adecuados para las pruebas de dicho desarrollo. Se eligió a BTH porque la compañía tenía experiencia en el suministro de turbinas y compresores industriales, pero incluso esta experiencia resultaría en gran medida insuficiente para la tarea. Whittle se vio obligado a rechazar su primer diseño y proporcionar el suyo propio. BTH también terminaría por sacar a Power Jets de las instalaciones que habían estado usando y reubicarlos en una fábrica abandonada. Todos estos problemas se fueron acumulando mientras el revolucionario diseño del motor a reacción de Frank Whittle entraba en un infierno de desarrollo. Aunque lograron construir motores que funcionaban de alguna manera, cada prototipo mostraba algún nuevo problema aerodinámico que necesitaba ser resuelto, generalmente derivado de un problema con el diseño. Whittle intervino varias veces y corrigió el trabajo de diseño de BTH, y la frustración de que un simple estudiante de posgrado tuviera un sentido de diseño más avanzado que los expertos de la industria con años de experiencia real amargó la relación. Tampoco ayudaba en lo más mínimo la salud deteriorada de Frank Whittle. Este periodo de lento progreso y contratiempos afectó gravemente a Whittle, quien durante este tiempo comenzó a fumar 3 cajetillas de cigarrillos al día y sufrió de una larga lista de dolencias, incluyendo dolores de cabeza, indigestión, insomnio, ansiedad, eczema y palpitaciones cardíacas.
Para soportar su brutal jornada laboral de 16 horas, Frank tomaba Benzedrina durante el día y luego tomaba pastillas para dormir u otros tranquilizantes para obligarse a dormir por la noche. Santo cielo. Se decía que durante este tiempo desarrolló un temperamento explosivo y también se volvió generalmente irritable. Y la irritabilidad no era sorpresa porque durante los primeros 2 años de existencia de Power Jets estuvo constantemente bajo la amenaza de ser disuelta, ya fuera por falta de fondos o por el Ministerio del Aire frustrado por la falta de progreso. Sin embargo, tenían justo el dinero suficiente, determinación e ingenio para armar un modelo funcional antes de que les cortaran los fondos. El 30 de junio de 1939, Power Jets pudo realizar una prueba de su motor más reciente para el director de investigación científica del Ministerio del Aire. El avión voló durante 20 minutos al 94% de la velocidad de diseño, lo que finalmente convenció al director de que el proyecto de Whittle valía la pena. Para marzo del año siguiente, el mariscal del aire Arthur William Tether designó la invención de Frank como un posible factor decisivo para ganar la guerra y le brindó al proyecto el apoyo que ese título merecía. Dado que la Segunda Guerra Mundial había estallado menos de un año antes, ese título cobró una importancia aún mayor. Debido a la falta de confianza que el gobierno británico había mostrado en el proyecto en las primeras etapas de desarrollo, Alemania en realidad había logrado superar el desarrollo de jets de Gran Bretaña. Pero con la exitosa prueba de concepto de Whittle, la nación insular comenzó a alcanzar a su adversario en tiempos de guerra. Solo un mes después de esa demostración exitosa, el Ministerio del Aire había emitido contratos para producir 3.000 motores en 1942. Reconocido por su servicio, Whittle fue ascendido a comandante de ala y el personal de Power Jets casi se triplicó, pasando de 25 a 70 para el otoño de 1940. Esfuerzos de guerra. Así que comenzó una carrera contra el tiempo, no solo para corregir cualquier defecto en el diseño de su motor, sino también para superar a la maquinaria de guerra alemana, que también estaba compitiendo por completar innovaciones que cambiarían el curso del combate, como por supuesto el motor a reacción. Hablando sobre la pesada carga que les habían impuesto, Frank Whittle dijo esto en una carta de 1941 y citaremos: «La responsabilidad que recae sobre mis hombros es realmente muy grande. Nos enfrentamos a 2 alternativas, o ponemos un arma poderosa en manos de la Real Fuerza Aérea, o si no logramos obtener nuestros resultados a tiempo, podríamos haber generado falsas esperanzas y provocado acciones que podrían privar a la Real Fuerza Aérea de cientos de aviones que necesita urgentemente». Sin embargo, a pesar de la presión a la que estaban sometidos, Power Jets comenzó a producir resultados sólidos. Las aeronaves impulsadas por el motor que Frank había diseñado y perfeccionado ahora alcanzaban velocidades de 370 millas por hora a una altitud de 25.000 pies, superando a los cazas Supermarine Spitfire, que en ese momento estaban en combate activo. No satisfecho con eso, Whittle continuó mejorando el diseño del motor, esta vez buscando aumentar su eficiencia a bajas velocidades. Whittle describió su diseño de la siguiente manera. Cito: «Quería reducir la velocidad del chorro, es decir, convertir un chorro de baja masa y alta velocidad en uno de alta masa, un chorro de baja velocidad. La manera obvia de hacer esto era usar una turbina adicional para extraer energía del chorro y usar esa energía para accionar un compresor de baja presión o ventilador capaz de aspirar mucho más aire que el propio motor a reacción y forzar este aire adicional hacia atrás como un chorro frío. El sistema completo se conoce como turboventilador». A medida que la guerra se prolongaba, la importancia de desarrollar tecnologías militares se hizo evidente por la cantidad de sangre que Gran Bretaña derramó defendiendo su patria y a sus aliados contra las potencias del eje. Para ayudar aún más al esfuerzo de guerra, Frank Whittle propuso a Stafford Cripps, ministro de Producción de Aeronaves, que toda la producción y desarrollo de reactores se nacionalizara. Esto sería un cambio natural para la industria porque, aunque muchas empresas que trabajaban en el desarrollo de aeronaves eran nominalmente privadas, trabajaban en estrecha colaboración con el ejército británico, y los proyectos prometedores recibían apoyo financiero y de otros tipos. Aunque la red de préstamos, contratos, costos e ingresos es difícil de desenredar, la conclusión de la nacionalización como solución era que evitaría que alguien saliera perdiendo y aseguraría que todos salieran de la situación como modestos ganadores, aunque a costa de reducir el potencial de ganancias de los principales interesados. Whittle, él mismo, estaba en ese último grupo, pero estaba dispuesto a ceder sus acciones de Power Jets para contribuir al esfuerzo de guerra y asegurarse de que ninguno de sus colegas en la industria tuviera dificultades para recuperar sus costos. Cripps, de hecho, había estado considerando algo similar a la propuesta de Whittle y finalmente se decidió que solo Power Jets sería nacionalizada por el gobierno británico. Su oferta inicial fue comprar la empresa por 100.000 libras, una oferta que Frank consideró insuficiente. A regañadientes, fue persuadido para aceptar la oferta ligeramente mejor de 5.000 libras. Sus socios, Williams y Tingling, recibirían 800 libras por sus acciones de la empresa. Whittle, habiendo renunciado a su participación en la empresa, recibiría solo 10.000 libras. Por fundar, dirigir y ser la principal fuerza intelectual detrás de una empresa que transformaría la aviación para siempre. Así que 10.000 libras era mucho dinero en aquel entonces, pero aún así, él inventó el motor a reacción. Nada de esto mejoró la salud de Frank Whittle, quien pasó 6 meses recuperándose de agotamiento nervioso, su segundo colapso nervioso desde el inicio de la guerra. Esto posiblemente contribuyó a la decisión de Frank Whittle de renunciar a Power Jets en 1946. Mientras tanto, Power Jets y la industria británica en general continuaron haciendo mejoras al motor a reacción y desplegarían aviones basados en el diseño de Frank Whittle en guerras futuras, aunque no lograron desplegar un avión con motor a reacción listo para el combate durante la Segunda Guerra Mundial.
La falta de confianza del gobierno británico en el diseño de Frank Whittle y la posterior falta de fondos, incluso cuando decidieron apoyar el proyecto, les costó caro. La Alemania nazi fue la primera en desplegar aviones con motor a reacción para el combate a mediados de 1944 con un Messerschmitt Me-262. El Messerschmitt resultó ser bastante efectivo, derribando hasta 542 aviones aliados y posiblemente más antes del final de la guerra. Afortunadamente para los aliados, la Alemania nazi ya estaba en serios aprietos para cuando se desplegó el avión. Los bombardeos a los suministros de combustible significaban que los aviones simplemente no tenían el combustible para ataques frecuentes o incluso para entrenamiento. La maquinaria de guerra alemana también estaba enfocada en producir armamento más fácil de fabricar. Dado que el Messerschmitt 262 era un tipo de avión completamente nuevo y todavía sufría problemas de fiabilidad, se produjeron muy pocos en los últimos días de la guerra, y los que sí se fabricaron no cambiaron significativamente el resultado, que fue por supuesto una derrota del eje, ya lo sabías. La vida después de la guerra. Los primeros años después de la guerra fueron productivos para Frank. En 1946 fue nombrado asesor técnico en diseño y producción de motores para el controlador de suministros, aire, así como comandante de la Legión al Mérito de los Estados Unidos, y a mediados de mayo de 1948, Frank finalmente recibió una compensación económica por el gran servicio que había prestado al Reino Unido. Al inventar el motor a reacción, recibió un premio de 100.000 libras de la Comisión Real de Premios a Inventores, seguido de ser nombrado caballero comandante del Imperio Británico solo 2 meses después. Aún así, la salud mental y física de Whittle continuaba afectándolo. Durante una gira de conferencias que tuvo lugar alrededor del verano de 1948, Frank sufrió nuevamente una crisis nerviosa, lo que finalmente lo llevó a retirarse de la Fuerza Aérea con el rango de coronel. Tras su retiro, Frank escribiría una autobiografía titulada Jet, la historia de un pionero, pero no pudo quedarse quieto como hombre retirado y volvió a la fuerza laboral en 1953, esta vez para la empresa privada y gigante del gas Shell. Trabajando como especialista en ingeniería mecánica, Frank pudo continuar su trabajo desarrollando motores de turbina, solo que esta vez aplicándolo al campo de la perforación. Desarrolló un novedoso tipo de taladro autopropulsado que funcionaba usando una turbina impulsada por el lodo lubricante bombeado al pozo durante la perforación. Ahora, normalmente el petróleo se extrae uniendo un sistema de tuberías rígidas y haciendo girar la tubería desde la superficie para accionar la cabeza de corte. Pero el diseño de Whittle significaba que no era necesario tener una conexión mecánica fuerte entre el taladro y el marco de la cabeza. Esto permitió que se usaran tuberías mucho más ligeras. Mucho tiempo después, Frank Whittle llegaría a conocer a Hans von Ohain, el inventor del motor a reacción para los alemanes, cuyos diseños fueron los primeros en volar en misiones de combate. Aunque al principio Whittle no le agradaba, suponiendo que von Ohain solo había podido crear su diseño después de que la patente inicial de Whittle expirara, finalmente fue convencido de que ambos realmente desarrollaron el motor a reacción de manera simultánea e independiente. Ambos se volverían amigos e incluso harían giras de conferencias juntos. En una conversación después de la guerra, von Ohain incluso admitió que Frank había estado por delante de él en el desarrollo, solo limitado por la falta de recursos. E incluso especuló que un desarrollo más rápido de la tecnología de motores a reacción por parte de los británicos podría haber evitado la Segunda Guerra Mundial por completo. En sus palabras, si te hubieran dado el dinero, nos habrías llevado 6 años de ventaja. Si Hitler o Göring hubieran escuchado que hay un hombre en Inglaterra que vuela a 500 millas por hora en un pequeño avión experimental y que está entrando en desarrollo, es probable que la Segunda Guerra Mundial no hubiera ocurrido. Fin de la cita. Frank Whittle moriría de cáncer de pulmón a los 89 años en 1996. Se consideró seriamente enterrarlo en la Abadía de Westminster para colocarlo junto a otros grandes inventores y descubridores como Sir Isaac Newton y Charles Darwin, pero esto no fue posible. Así que se eligió un lugar en la iglesia de San Miguel en la RAF Cranwell para sus restos. Allí descansa hasta el día de hoy. Más que una máquina de guerra, el impacto del motor a reacción. Ahora, el impacto de un motor a reacción en la sociedad moderna realmente no se puede exagerar. Va mucho más allá de ser una simple mejora en la velocidad de vuelo de las aeronaves. Esa velocidad y confiabilidad crearon efectos dominó que afectaron industrias y campos en todo el mundo. De hecho, una tesis doctoral de la Liberty University lo expresa así, cito: esta tesis plantea la pregunta de cuán importante fue y es la introducción de la tecnología de motores a reacción para la industria de la aviación y su lugar dentro de los segmentos militares y civiles de la sociedad. Un corolario a esa pregunta citada es la premisa de que la tecnología de motores a reacción fue prácticamente tan crucial para el crecimiento e impacto de la aviación como la introducción del propio avión. Eso no es para menospreciar la importancia de cualquier medio de vuelo o propulsión, sino para enfatizar que la aviación no estaría ni cerca de donde está hoy sin el motor a reacción y el nivel de mejoras en su desempeño en comparación con las aeronaves impulsadas por hélices de motor de pistón. Fin de la cita. Los beneficios de los vuelos comerciales impulsados por motores a reacción fueron significativos e inmediatamente comenzaron a explorarse cuando la situación empezó a estabilizarse tras la Segunda Guerra Mundial. British Overseas Aircraft Corporation, predecesora de British Airways, introdujo un servicio de pasajeros en jet, el primero de su tipo, en 1952, aunque ya había realizado vuelos aislados antes de esa fecha. El de Havilland DH-106 Comet voló de Londres a Johannesburgo, haciendo escalas en Roma, Beirut, Jartum y Thebe, y Livingston.
Viajaba a una velocidad de 480 millas por hora, un poco más lento que los vuelos comerciales actuales, que suelen alcanzar velocidades de alrededor de 600 millas por hora, pero esto aún superaba por mucho al Douglas DC-3, uno de los aviones de pasajeros con hélice más populares de la historia, que volaba a 180 millas por hora. El motor a reacción no solo ofrecía velocidad, también ofrecía comodidad. Los aviones a reacción vibraban menos y eran menos ruidosos, permitiendo a los pasajeros volar con relativa comodidad. De hecho, el motor a reacción superaba a los aviones de hélice y a los motores de pistón en todos los aspectos que puedas imaginar. Velocidad, eficiencia, comodidad, seguridad. Los motores a reacción dominan en cada categoría a tal grado que hay poco debate. La pregunta más grande entonces es, ¿qué significaron estas mejoras para la industria de la aviación y la sociedad humana en general? ¿Qué tan importante fue históricamente la invención del motor a reacción? Militarmente, la introducción del motor a reacción fue claramente revolucionaria. Aunque los aviones a reacción seguían desempeñando los mismos tipos de roles de combate que sus predecesores, el alcance y la escala de lo que podían lograr había aumentado de manera tan dramática que las eras antes y después del motor a reacción difícilmente podían compararse entre sí. Para demostrarlo, compara dos aviones bombarderos. El B-29, un bombardero de hélice, podía transportar alrededor de 20.000 libras de carga útil, mientras que el B-52 a reacción podía transportar casi 70.000 libras. Iba al doble de velocidad, requería solo un tercio de la tripulación y tenía un alcance casi el doble que el de los B-29. No es que el alcance importara mucho, porque con la llegada de la propulsión a reacción, ahora era posible que grandes aviones cisterna volaran junto a una flota de aviones a reacción, permitiéndoles reabastecerse de combustible en el aire y dando a cualquier ejército lo suficientemente grande la capacidad de proyectar su presencia casi instantáneamente en todo el mundo. Los ejércitos de todo el mundo estuvieron de acuerdo en que las cosas habían cambiado. Al observar los informes presupuestarios de los gastos militares de varios países, la proporción relativa de dinero destinada a las ramas de aviación en defensa aumentó en comparación con otras ramas, lo que indica la creciente importancia de la tecnología aérea. Cuando se suma la rama aérea de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a la parte del presupuesto de la Marina que también se destina a capacidades aéreas, la aviación representó más de la mitad de los gastos militares al menos desde 1963 hasta 1990, pero el efecto en las operaciones civiles y comerciales pudo haber sido aún más marcado. Los viajes aéreos civiles, aunque al principio aumentaron lentamente ya que los motores a reacción solo reemplazaron poco a poco a los aviones de hélice, se dispararon una vez que sustituyeron por completo a la tecnología anterior, aumentando su uso hasta hoy, donde alrededor de 4.5 mil millones de personas toman un vuelo cada año. Eso es aproximadamente la mitad de la población mundial. Las innovaciones en velocidad, tamaño y comodidad relativa de los viajes aéreos han llevado a reducciones masivas y simultáneas en el precio de volar, aunque últimamente no lo parezca. El hecho de que hoy en día la mayoría de las familias de clase media puedan viajar internacionalmente en avión es algo que habría sido casi inconcebible hace 70 años, pero aunque unas vacaciones más variadas y baratas son una buena ventaja, el beneficio económico de poder transportar personal a un costo relativamente bajo simplemente no puede subestimarse. Para principios de la década de 1970, casi la mitad de los estadounidenses había volado, y la mitad de esos viajes eran por negocios. La interconexión creada por la expansión de las aerolíneas comerciales permitió que los trabajadores se conectaran en todo el país de una manera que nunca antes había sido posible. Esta red cada vez más compleja de rutas aéreas que unía todas las partes del país entre sí pudo haber tenido consecuencias inesperadas. El mundo, en general, se redujo drásticamente, contribuyendo a la tendencia de globalización que todavía vemos hoy en día. Aunque la globalización tiene sus críticos, por supuesto, que a menudo señalan que los obreros en los países más ricos quedan desprotegidos cuando las empresas reubican sus fábricas para aprovechar la mano de obra barata en países más pobres. La red cada vez más estrecha de redes comerciales también tuvo la consecuencia no intencionada, pero positiva, de hacer que ir a la guerra entre sí fuera una mala inversión. En la era anterior a la Segunda Guerra Mundial, los países en gran medida buscaban ser autosuficientes. De hecho, la idea de Lebensraum, o espacio vital para el pueblo alemán, fue una de las razones fundamentales detrás de la rápida conquista de Europa por parte de la Alemania nazi. Sin embargo, después de la llegada del motor a reacción, los países se volvieron mucho más interconectados entre sí. Atacar a otro país ahora podía significar cortar el comercio con el país que compra todo tu grano, o podía llevar a que se congelara tu crédito bancario. Sistemas como la Unión Europea, las Naciones Unidas, la OTAN, reforzaron aún más este hecho y son una de las principales razones por las que Europa no ha tenido una gran guerra terrestre desde la década de 1940 hasta la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y aunque sería inexacto decir que el motor a reacción hizo posible el movimiento por los derechos civiles de los años 60, los viajes aéreos ciertamente fueron una herramienta importante utilizada por los activistas. Martin Luther King Jr., por ejemplo, voló a la India en 1959 para estudiar la filosofía de la resistencia no violenta de Mahatma Gandhi, la cual había sido tan efectiva para expulsar a los británicos del subcontinente. No está claro si King habría hecho este largo viaje si sus únicas opciones hubieran sido navegar o los aviones de hélice, mucho más lentos, peligrosos y desagradables que los motores a reacción habían reemplazado. Además, durante los días intensos de las enormes protestas contra la segregación y la discriminación racial en los años 60, King recorría la nación de un lado a otro, hablando con la gente y motivándolos a luchar contra el trato injusto hacia los afroamericanos. Volaba principalmente en Eastern Airlines, una aerolínea que conectaba muchas ciudades del sur como Atlanta, Birmingham, Memphis, Miami y Nueva Orleans.
Todas estas eran puntos clave de organización para el movimiento. De nuevo, los motores a reacción no hicieron posible el movimiento por los derechos civiles, pero sí facilitaron un flujo de ideas más rápido y libre. En resumen, aunque la invención del motor a reacción no tuvo el tipo de impacto revolucionario obvio como algunos de los inventos de los que hablamos al principio de este video, inventos revolucionarios como la rueda, la imprenta y el Internet, el motor a reacción ha facilitado muchos cambios en nuestra sociedad actual. Desde revolucionar tanto el combate militar como los viajes aéreos hasta facilitar el libre intercambio de ideas y capital, el motor a reacción ha impulsado el desarrollo humano de una manera discreta. Su contribución casi nunca es reconocida directamente. Es justo decir que tenemos que agradecerle a Frank Whittle por el invento más subestimado de todos los tiempos. Gracias por ver el video.